muchísimas gracias a todos y todas los que estáis aquí por haber venido. Os podéis colocar un poco más si queréis ahí para estar más centrados. Y muchas gracias a Neus, a Manuel y a Sophie por la perseverancia y su inquebrantable convencimiento de la necesidad de defender y proteger los derechos de las generaciones futuras a través de leyes, pero también a través de instituciones que las representen. Y vamos a escuchar mucho de ello. Esa es la razón realmente por la que estamos aquí, por ese inquebrantable convencimiento que tienen de que esto es necesario, y les damos las gracias por venir hoy para compartir todo el conocimiento sobre la materia y, mucho más importante, compartir toda la experiencia que tienen en tratando de hacer que esto sea posible. Gracias a quienes nos acompañáis también y porque nos estáis ayudando a las organizaciones que estamos promoviendo esto, WeAll Iberia y Rebo Prosperidad Sostenible, a poder visibilizar el inicio o un nuevo movimiento que se junta a otros muchos que ya existen, porque vamos a ver que esto que queremos hacer aquí no lo hacemos solo nosotros, lo hacen muchos más. Y con esta visibilización nos ayudáis a involucrar a la ciudadanía y, con un poco de suerte, a muchas más instituciones. De ahí, en la parte institucional, gracias especiales a Patricia y a Margarita, porque son ellas quienes representan hoy aquí instituciones importantes. Por un lado, el Defensor del Pueblo, Patricia, y el Instituto de la Juventud, Margarita. Y gracias a todas, porque solamente con todas lo vamos a poder hacer posible. Defender los derechos y proteger los derechos de las generaciones futuras también, y voy aquí a avanzar un poco más, no solo de las personas, sino de todos los seres vivos del planeta, es algo que va a requerir esfuerzo y que es muy importante. Y yo no me voy a enrollar mucho, porque aquí lo importante es que vayáis escuchando a cada uno de ellos. Vais a ver que hay muchas iniciativas, nos van a contar que están en marcha, se está avanzando y acelerando. De hecho, recientemente, el 24 de septiembre, si no me equivoco, la Asamblea de las Naciones Unidas ya declaró que iba a dar pasos para adoptar la Declaración de las Generaciones Futuras. O sea que aquí vamos avanzando y todos juntos nos vais a ayudar a hacerlo. Voy a darle paso a mi colega Neus, que es miembro de WeAll Iberia y de Rebo Prosperidad Sostenible, y nos va a presentar qué es lo que se ha ido haciendo. Hola. Bueno, buenas tardes y gracias por venir aquí. Vamos a ver pues, por qué es necesario defender que las generaciones futuras tengan derechos exigibles. La situación es esta. En este momento no hay ningún instrumento internacional que otorgue a las generaciones futuras ningún derecho exigible. Y por otro lado, tampoco hay ninguna seguridad de que el planeta que les vamos a dejar a las generaciones futuras sea un planeta vivible. Este es el problema. ¿Por qué ocurre? Pues porque en general los políticos están más interesados, lógicamente, en cubrir las necesidades de las personas que ahora están viviendo, ¿no?, de las generaciones actuales, que las generaciones futuras, porque al final somos nosotros los que les votamos y los que demandamos. Los demás no tienen voto todavía. Pero el hecho es que las políticas actuales deben satisfacer las necesidades de los de ahora, pero sin comprometer las del futuro. Y esto solo es posible superando el cortoplacismo, mirando mucho más allá de lo que normalmente las políticas públicas miran, que normalmente es 4 o 8 años, a veces 10, 20, pero estamos hablando de mucho más. Bueno, las políticas actuales nos han llevado a una situación que, mirando hacia el futuro, no puede asegurar la sostenibilidad, pero no solo medioambiental, tampoco la social ni la económica. Y sabéis que de los 9 límites que los científicos dicen que no deberíamos superar, ya tenemos 6 superados. Yo siempre pongo este gráfico porque me parece muy explícito, y es que una persona que nace hoy, cuando tenga mi edad, más o menos estará a final de siglo. Y si no hacemos nada distinto de lo que estamos haciendo ahora, a final de siglo significan 3 grados por encima de la temperatura de antes de la preindustrial. Ya ves lo que está ocurriendo con 1,3 grados, que es lo que estamos ahora, ¿no? Acabamos de pasar una dana, pues imaginaros que puede pasar en 3 grados.
Y no es una cuestión solo de problema ambiental, porque esto tiene consecuencias, muchas consecuencias de tipo social. Porque pensar que España está en un sitio que seguramente se va a desertizar, seguro, si vamos así se va a desertizar. Eso significa que hay gente que tendrá que marcharse de donde vive porque no hay agua o porque no hay alimentos. O sea, las consecuencias son muy graves. Y nos quedan teóricamente 6 años para no pasar este 1,5 límite, 5 grados que nos dicen que no deberíamos pasar. 6 años no son nada. Bueno, lo que hablaba María, que ha habido la cumbre en septiembre y que Naciones Unidas también nos está pidiendo este compromiso a todos los gobiernos. Yo pongo este ejemplo para dejar entender qué es lo que pasa cuando las políticas no integran los riesgos ambientales. Y pongo el ejemplo del turismo. El turismo es muy importante en España. Nos ofrece más de un 13%, este año en 2024, un 13% del PIB. O sea que hay mucha riqueza, hay muchos sitios, lugares de trabajo que dependen del turismo. También sabéis que empiezan a haber conflictos cuando hay demasiado turismo, demasiado concentrado en algunos sitios y que hay problemas de vivienda. Pero hay un problema que es el de las emisiones que nadie habla. Y es importante porque son los causantes de más de un 10% de las emisiones. Básicamente las emisiones de turismo se producen en el transporte, en el viaje, porque normalmente, fijaros, el 80% llega en avión y un 16% llega en coche. Eso es muy generador de emisiones. Se podrían aplicar otras políticas que tuviesen en cuenta estos riesgos ambientales, que tuviesen en cuenta eso y a lo mejor intentasen, por ejemplo, los cambios de pasar de un avión o de un coche a un tren. El tren tiene 0 emisiones, por tanto eso ya sería un paso muy importante. A eso me refiero, cuando las políticas integran los riesgos ambientales o no las integran. Otro problema que tenemos es que cuando las integran, a veces tenemos problemas de protestas sociales. Este año lo hemos visto con las protestas medioambientales porque en parte tenían razón, porque se quejaban de que son los últimos de la fila y de que hay mucha burocracia, y es cierto, pero también se quejaban por algunas medidas de tipo ambiental que la Unión Europea decidió y los demás países. Y aquí tenemos otros 2 temas, el tema de la producción de porcino, que somos pues, la 4ª potencia mundial, o el tema del consumo de carne, que como veis somos unos grandes consumidores. Este es un tema que si lo tocamos empiezan a haber protestas seguro. Lo pongo aquí porque este es un tema que hoy no hablaremos, pero nosotros creemos que es totalmente necesario para resolver estas contradicciones o formas muy diferentes y contrarias de entender por dónde tenemos que ir entre diferentes sectores de la sociedad. Y para nosotros la solución está en el compromiso y en la participación ciudadana. Hoy no hablaremos de eso, ¿vale? Pero otro día, cuando tengamos tiempo, os lo explicamos, De eso lo paso. Vale, solidaridad entre generaciones quiere decir eso, que hemos de garantizar la seguridad y el respeto por los derechos de los que ahora viven, pero sin comprometer a los que vivirán en un futuro. Y que nuestras decisiones no pueden tampoco comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Y esto solo es posible haciendo cambios de gobernanza. En resumen, los cambios son estos. Necesitamos planificar a largo plazo, a muy largo plazo. Necesitamos prevenir estos riesgos, integrar diferentes políticas y colaborar y involucrar. Luego hablaremos de eso. Bueno, aquí explicamos que ya hay naciones y gobiernos que han empezado a hacer cosas para las generaciones futuras. Una es Gales y luego nos lo explicará Sofía. Pero luego tenemos, por ejemplo, Baleares. Baleares aprobó una ley hace 2 años para el bienestar de las generaciones futuras que evidentemente no está desplegada, pero está aprobada, cosa que es muy importante. Y hay otros países. Vale, nosotros proponemos estas actuaciones de la Administración para asegurar estos derechos de las generaciones futuras. Ahora os hago un repaso rápido.
seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas públicas, garantizar la integración y la coherencia de las políticas públicas, garantizar la coherencia de las políticas públicas con el desarrollo sostenible y, por fin, una institución de defensor de las generaciones futuras que las represente, que sea independiente y que supervise las políticas que hace la Administración. Y ahora explicamos un minutito de cada cosa. La primera. Bueno, esto es un dibujo que quiere decir más o menos lo que el ciclo presupuestario o el ciclo político es igual. Comenzamos a la parte de arriba donde se ven pues, un gobierno que tiene una agenda pública que quiere tirar adelante, formula las políticas, las implementa, las implanta, luego las monitoriza y luego se ven los resultados. Si los resultados son buenos, estupendo, y si son malos, pues tendrá que corregir. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con indicadores que sirven tanto para saber cuáles están peor y por tanto para priorizar políticas, como para saber si lo estamos haciendo bien, si se monitoriza y viendo los resultados. Los objetivos de desarrollo sostenible son eso. Es una forma de ayudar a todos los gobiernos a trabajar de esa forma. Pone unos objetivos, pone unas metas y pone unos indicadores para medir los resultados. Pero el problema ¿cuál es? Que los indicadores existen, hay muchos indicadores, pero las políticas van por otro lado. No se miran, muchas veces no se miran indicadores y políticas. No se usan como seguimiento. No hay esta política, esta cultura, porque la cultura es de todos. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Cuando hablamos de la Agenda 2030, por ejemplo, el ODS número 1, que es fin de pobreza, aquí ponemos dos objetivos. Uno, que es que en 2030 se tiene que erradicar la pobreza extrema, de los que no llegan de ninguna forma a final de mes, de los que solo pasan mal, y que se tiene que reducir al 50% la gente pobre. Y aquí abajo tenéis unos gráficos. Este es el de la gente en riesgo de pobreza, que más o menos es un cuarto de la población y estos son unos 20 años. Más o menos veis que hay subidas y bajadas, pero está bastante plano, ¿vale? El de la mitad es la gente joven en la misma situación y estamos hablando ya de un 30% y no es plano, sube. Al final ha bajado un poquito, pero la tendencia es hacia subir. Y el último es población joven en pobreza extrema, en privación material y social severa, que estamos alrededor del 10%. Si miráis la parte roja, que es lo que nosotros deberíamos hacer para llegar a cumplir en el 2030 estos objetivos, vosotros ya podéis sacar las conclusiones. Integración de coherencia de políticas. Esto significa diferentes ministerios o diferentes administraciones, todas trabajan para ofrecer lo mejor a las personas y al medio ambiente, pero entre ellas interactúan y las interacciones pueden ser positivas o negativas. Y aquí está un poco así, para que veáis, los rojos son interacciones negativas y los verdes positivas. En el sentido, yo que sé, en la empresa, pues cuando crece la empresa hay más lugares de trabajo, hay más dinero, pero también hay más emisiones. Y pues, por ejemplo, la agricultura, pues ya hemos hablado, ¿no? El problema de la contaminación de nitratos por ejemplo, producción porcina o porque hay demasiados fosfatos, etcétera, este tipo de cosas. Y este tipo de cosas, pues quiere decir que afecta, por ejemplo, a la salud de las personas, etcétera. Entonces, la idea es que haya una integración, que se mire de una forma holística las diferentes políticas de los diferentes ministerios, que no trabajen cada uno por su cuenta y que miren de encontrar las sinergias entre ellos y cuando hay contrapartidas, pues mirar cómo se solucionan. Prever y evaluar los impactos en el largo plazo de las políticas públicas. Y aquí pongo otro ejemplo. Por ejemplo, cuestiones de movilidad, evitar congestión, facilitar la movilidad, aumentar la conectividad. Estas son cosas pues, que los políticos seguro que tienen que lidiar con ellas porque son problemas normales. Y normalmente lo que hacen pues, son ampliaciones de carreteras, ampliaciones de autopistas. Esto es lo más común. Cuando hacen eso, se facilita la movilidad individual, está claro, pero a la larga
También vuelve a la congestión, porque es más fácil que haya más coches, pues más coches hay en la carretera. Esto cualquier técnico de movilidad os lo diría, que esto ocurre. También facilita la dispersión urbanística, porque tú puedes llegar más rápido, más lejos. Y esto influye en que tú a lo mejor decides que vas a vivir no en donde trabajas, sino más lejos, porque la casa es más barata, pero te estás obligando a tener que ir y volver cada día con coche, arriba y abajo. Todo eso tiene una serie de consecuencias medioambientales, que son estas de aquí abajo. Ya no las cuento porque no hay tiempo. Vale. ¿Hay otras políticas distintas para resolver el problema de la congestión, facilitar la movilidad, aumentar la conectividad? Seguro que sí, porque se podría hacer con esta idea, ¿no? De aumentar, por ejemplo, el servicio de transporte colectivo. También se podría hacer. Tenemos que ir hacia aquí. Esta es nuestra propuesta, ¿no? Cada vez que tienes que resolver un problema, mira a largo plazo. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente, para las generaciones futuras? Y entonces decide cuál es la mejor opción. Existen leyes, existen planes de evaluación. Tenemos unas leyes magníficas. Entonces, ¿qué es lo que falla? Porque las leyes están. ¿Qué falla? Pues falla todo eso. O las leyes no están desplegadas, o no se evalúan todas las políticas, o los indicadores son inadecuados, o no se consideran todos los impactos. El impacto ambiental y el climático muchas veces ni se considera, o los criterios que se utilizan pues están desfasados o son parciales. Y finalmente no existe la cultura de seguimiento y evaluación con indicadores de eficacia, indicadores para medir si realmente las políticas que se están implantando tienen unos resultados ciertos, de verdad, que llegan a la gente. Eso es lo que interesa. Y este es el resultado. Vale, aquí tenemos una lista de las actividades de la Administración, lo que hace. Pues hace leyes, hace políticas públicas, hace planes, programas, proyectos. Cada cosa de esas tiene una ley, tiene un marco, existe el marco normativo que está obligando a todo este tipo de actividades administrativas a que haya una evaluación, algún tipo de memoria, algún tipo de estudio. Existe. En azul son lo que debería hacer cada tipo de política, cada tipo de actividad de la administración. Y en rojo es lo que no se hace, lo que debería hacerse o se hace mal. ¿Vale? O sea, tenemos mucho, no vamos a mirar ahora aquí porque no hay tiempo, pero solo para que veáis cuánto rojo hay, ¿eh? Hay muchísimo. Entonces, nuestra propuesta es que exista una figura del defensor de las generaciones futuras. Ya lo hemos dicho, que la represente y que de alguna manera supervise que las administraciones están haciendo este trabajo de evaluación de los impactos de sus políticas. Esta es la idea. Entonces, ¿qué proponemos? En esta columna tenemos las actividades de la Administración, lo que hablábamos, leyes, planes, lo que hace. En la columna roja tenemos los estudios, los documentos, los informes, las memorias que la Administración debería hacer para estudiar los impactos, todos los impactos, todos, ¿vale? Y entonces lo que proponemos es que haya un defensor de las generaciones futuras que lo que haga es coger estos informes, mirárselos, revisarlos y que haya un diálogo entre el defensor y las administraciones sobre qué es lo que falla, qué es lo que debería, cómo se podría mejorar. Un diálogo para ver si hay posibilidades de mejorar estos estudios, estos documentos que hace la administración. Lo mismo para la Agenda 2030, porque existe un plan de acción para la Agenda 2030, existe una estrategia de desarrollo sostenible y cada año la Administración hace un informe sobre el progreso de la implementación. Y este informe se publica, va al Congreso de Diputados, etc. La idea es que además vaya al defensor del pueblo, al defensor de las generaciones futuras, y se lo mire y lo revise igual que revisaba los otros estudios que hemos dicho o las otras memorias. Y por fin dejo esta foto aquí, que aquí sí que pongo defensor del pueblo, porque nosotros creemos que sería una persona idónea, la institución esta sería idónea para hacer ese trabajo. Y entonces aquí están los informes que hace la administración o debería hacer
Y allí los informes que debería hacer el defensor de las generaciones futuras, o sea, escoger estos y decir, mira, aquí faltan cosas, mira, esto no me parece bien, esto me parece estupendo, etc. Y bueno, este es el trabajo que vamos a hacer nosotros este año, ir llamando a las puertas de los diferentes ministerios, instituciones relacionadas con todo esto que os digo, a ver si así nos escuchan y a ver dónde llegamos. Y empezamos por la Ley de Juventud, que ahora está en exposición pública, y entonces nosotros pues aprovecharemos para introducir nuestras aportaciones a esta ley. Y nada más, muchas gracias. He olvidado hacer una pregunta importante, porque estas personas están aquí por algo. ¿Por qué es tan importante esto para ti, Neus? Porque me duele ver el mundo que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me duele, pero no os lo podéis imaginar. Yo llevo 40 años o 50 hablando de esto y veo que hemos avanzado tan poco, y pienso quizá por aquí podemos hacer algo, no sé. Y cuando piensas en ese futuro que sí puede ocurrir, ¿cómo es? El futuro, yo creo, en el que hemos defendido y protegido los derechos. El futuro lo tenemos, y aquí es una de las cosas cuando yo hablaba de participación ciudadana, lo tenemos que decidir entre todos. Si nos pusiéramos a pensar qué futuro queremos entre todos, seguramente ya veríamos lo que no deberíamos hacer. O sea, lo primero es pensar que la participación en serio sirve para algo. No solo para resolver conflictos entre sectores, sino para saber dónde queremos llegar. Este ejercicio todavía no lo hemos hecho como sociedad. O sea que es una petición clara a cada ciudadano de decidir cómo quiere participar, aunque sea poquito. Sí. Y nunca solo, siempre colectivamente, porque solo no se hace nada de nada. Pues muchas gracias. Y esto se enmarca, no solamente va a haber una sesión aquí hoy, que además luego se va a difundir, sino que pasado mañana habrá una sesión también en Barcelona, organizada con la colaboración del Síndica en Barcelona, Defensor del Pueblo allí, y también tendremos un evento en Portugal, en Lisboa, que va a tener lugar en diciembre. O sea que esto es el inicio de una serie de cosas, es el principio, no es el final. Bueno, pues muchas gracias y le vamos a dar paso ahora a Manuel Castañón. Manuel Castañón es muchas cosas, porque es abogado especializado en Derecho de Medio Ambiente, pero también es profesor en la universidad, está formando a ciudadanos del futuro, y ya vemos de qué manera. Es además investigador, es escritor, ha escrito yo creo que 2 libros, es el fundador y presidente de la Asociación Generaciones Futuras y bueno, pues está aquí también como alguien que es muy activo en diferentes organizaciones internacionales, entre ellas ha colaborado en los principios de Maastricht para la defensa de las generaciones futuras, que creo que ha elaborado un decálogo, ¿no?, de las medidas que hay que poner en marcha. Así que sin más, nos va a contar un montón de cosas interesantes que tienen que ver con cómo queremos defender estos derechos. Gracias. Muchas gracias, María. Y lo primero, por supuesto, dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones en relación a lo que es realmente mi pasión, que es realmente el ser humano se mueve por pasión y esa pasión tiene que impregnar las acciones, porque así es como salen las cosas, ¿no? Y yo en 2018 descubrí cuál sería mi pasión, ya pues para aportar, ¿no?, mi grano de arena, como se suele decir siempre, en esta sociedad, en este mundo. Y fue de manera fortuita, porque yo colaboré muchos años en Naciones Unidas y tengo muchos amigos en Naciones Unidas, y uno de mis mejores amigos ha estado 30 años en la FAO, ha sido José Esquina, que a mí realmente me hizo una pregunta que me cambió literalmente la vida. Un día en 2018 me preguntó: Manuelo, ¿quién cuida y protege al nieto de tu nieto? Claro, yo en ese momento no supe qué responderle. Realmente
yo me fui a mi casa sin darle una respuesta porque no sabía qué responderle. Y eso produjo en mí un vuelco ético interno de decir, yo me he dedicado toda mi carrera de abogacía al derecho ambiental y yo quiero dar un paso más. Yo no solo quiero defender al medio ambiente, que es lo que he hecho durante más de 30 años, sino que también quiero defenderlo con un objetivo. Con el objetivo de que las personas que no han nacido, pero que nacerán y heredarán la tierra, tengan al menos una tierra igual o mejor a la que tenemos ahora. Y esto no es un eslogan publicitario, es algo profundamente práctico. Y es algo que se puede hacer día a día, desde las instituciones y desde las personas. No es necesario estar dentro de una institución para cambiar el mundo. Nosotros también, como personas, podemos hacerlo. Y mi formación jurídica hizo que, bueno, yo he sido escritor, yo he escrito en Derecho Ambiental muchos años, y decidí compendiar en un libro, al final fueron 2 y diferentes artículos doctrinales, qué se estaba haciendo por el mundo en protección y defensa de las generaciones futuras. Entonces descubrí que realmente se estaban haciendo cosas muy interesantes en algunos países del mundo, muy contados con los dedos de la mano todavía, pero sí que es verdad que países como Gales, o como Malta, o como Hungría, o como Finlandia, son a países que se han adelantado a su tiempo y han dado un sí rotundo a poner el foco en la protección y defensa de las generaciones futuras. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de leyes y a través de instituciones. Las leyes conforman, como sabéis, el derecho ambiental, y esto es puro derecho ambiental. Es derecho ambiental, diría, de vanguardia. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental ahora mismo adolece o no está impregnado expresamente de ese interés intergeneracional, de ese concepto de intergeneracionalidad que debe imperar dentro de ese derecho ambiental. Fijaros, en España hay más de 11.000 normas de medio ambiente. Más de 11.000 normas de medio ambiente que cumplir, porque tenemos la normativa europea, la normativa estatal, la normativa autonómica, la normativa local. Es un mar de leyes y en muy poquitas se habla expresamente de protección y defensa de las generaciones futuras. Creo que tenemos un derecho ambiental maduro. Atrás quedó la época del derecho ambiental en su fase de niñez, en su fase de adolescencia. Ya tenemos un derecho ambiental maduro y ya es necesario cambiar de paradigmas. Las normas de protección ambiental del principio eran muy intervencionistas, muy protectoras, porque debían de ser así. Debían de ser disruptivas porque teníamos una inercia de destrucción del medio ambiente muy intensa. Ahora que el derecho ambiental ya está maduro, ahora que tenemos un derecho ambiental sólido, es necesario poner sobre la mesa estos aspectos que no tocan el derecho ambiental, que es la necesidad de que existan normas específicas de protección ambiental que regulen la protección y defensa expresa de las generaciones futuras. Al menos en 34 tratados internacionales, esto lo sé de la investigación que me llevó la escritura de estos libros y estos artículos, al menos 34 tratados internacionales nombran en su articulado y en sus preámbulos la protección y defensa de las generaciones futuras. Al menos 14 constituciones, son muy poquitas todavía, del mundo, nombran expresamente la protección y defensa de las generaciones futuras. Fijaros, la Constitución de Kenia, que es un país de África, que se supone que en Europa estamos mucho más avanzados, pues la Constitución de Kenia es una de las constituciones pioneras en protección y defensa de las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque no solo regula expresamente la parte ambiental para proteger y defender las generaciones futuras, sino también la parte presupuestaria. En Kenia no sale un presupuesto general del Estado si no hay un informe previo de cómo afecta ese presupuesto a la defensa de las generaciones futuras de ese país. Fijaros las cosas que se están haciendo en el mundo. Son contadas con los dedos de la mano, pero ya te da una inercia, ya te da una posición de que esto está empezando y viene a quedarse. Viene a quedarse porque estamos hablando de algo intrínsecamente humano.
¿Cómo nos vamos como seres humanos a proteger y defender a las personas que van a habitar la Tierra en el futuro, que van a heredar nuestro planeta? ¿Cómo no lo vamos a hacer como seres humanos? Obviamente sí, pero para eso necesitamos leyes, necesitamos instituciones y necesitamos cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos se rasgan las vestiduras y dicen, no, las generaciones futuras no son sujetos de derecho porque todavía no existen. Pero no nos equivoquemos. Las ficciones jurídicas son perfectamente posibles. El nasciturus o una persona jurídica. Una persona jurídica tú no la tocas. Es una entelequia, es una ficción jurídica que inventa el ser humano para regular determinadas situaciones. ¿Por qué no podemos dar personalidad jurídica a las generaciones futuras? Para que las generaciones presentes puedan defenderlas. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer eso? Si estamos otorgando carta de naturaleza, precisamente, valga la redundancia, a la naturaleza. En muchos países del mundo se está reconociendo a la naturaleza como entidad sujeto de derechos. Y no nos tenemos que ir a Colombia o a estos países que son absolutamente pioneros, casi todos son en Latinoamérica, Colombia, Panamá, Bolivia, todos estos países o a través de leyes o a través de reconocimiento de sus cortes constitucionales han reconocido expresamente a la naturaleza, a la Pachamama, como sujetos de derechos. En España, en el año 2022, se dictó una ley donde se otorgaba personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor. Eso no es una persona física viva y estamos otorgando derechos a esta suerte de nuevos derechos y realmente si estamos haciendo eso, bueno, a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que se está debatiendo en la Unión Europea los derechos de, como dicen ellos, de las personas electrónicas, de los robots. O sea, si estamos ahora poniendo encima de la mesa el reconocer derechos a los robots, ¿cómo no vamos a reconocer los derechos de los seres humanos que van a habitar en el futuro? ¿Qué sociedad, qué tipo de sociedad no pone el foco en esto? Las sociedades que se petrifican están inexorablemente llevadas a la extinción y no nos podemos petrificar en esto. Tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que dar un salto adelante. Fijaros, os traía unos datos que para mí son demoledores. En Grecia, en el siglo XX, desaparecieron más del 95% de las variedades de trigo. En Estados Unidos, de las 7.098 variedades de manzana descritas a principios del siglo XX, se han perdido el 96% de los mismos y el 81% de los tomates. Y en México, el país del maíz, solo se conserva el 20% de variedades de maíz descritas en el año 1930. Y esto es solo un dato. Precisamente mi amigo Pepe Esquina fue el impulsor de uno de los tratados internacionales que a mí me parecen paradigmáticos en protección y defensa de las generaciones futuras, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos del año 2001, que entró en vigor en el 2004 y que está ratificado por más de 160 países. Este tratado crea lo que se denomina el Banco Mundial de Semillas, que se conoce como el Arca Noé de la semilla. Es un búnker que está enterrado a 150 metros bajo tierra en un sitio de Noruega, donde se albergan más de 1 millón de semillas para las generaciones presentes y futuras. Fijaros qué importante, fijaros qué sensibilidad tuvo ahí estos hombres y mujeres que fueron verdaderos defensores de las generaciones futuras y que han dejado este tratado para la posteridad. Han sido personas pioneras, como por ejemplo Sophie Howe. Yo, desde el año 2018, siempre la he nombrado en mi discurso y fíjate a dónde nos ha llevado la vida, ahora la tengo al lado. Para mí, la verdad es que para mí es un gran honor y me llena de satisfacción porque siempre la he nombrado como una de las personas que desde un punto de vista nacional en su país, pero internacional, ha sido un referente en protección y defensa de las generaciones futuras. Gales, igual que Malta, igual que otros países, han sido países de los que tenemos que aprender muchísimo, porque se han adelantado su tiempo. Han creado la figura del defensor de las generaciones futuras, que está siendo una revolución dentro de ese país. La ley del año 2015 que tienen es una ley absolutamente copiable
absolutamente que se puede poner en otras instituciones y en otros países del mundo. Es decir, para terminar, para terminar no quiero adelantarme mucho. Es que me lleva la pasión porque realmente yo creo en esto y creo que tenemos que entusiasmar, tenemos que servir o ser catalizadores para entusiasmar a las personas, que las personas sientan como propio esto. Mientras más personas se contagien de esta iniciativa, mejor nos irá. No podemos ir, como decía Neus, solo, tenemos que saber que este discurso ha venido para quedarse, que es un discurso de la humanidad del presente para la humanidad del futuro y que es responsabilidad nuestra, al 100%, de nadie más, de las generaciones presentes, honrar a las personas que van a nacer. Y ya no solo nuestra familia, porque tú dices, ¿por qué quieres defender a las generaciones futuras? Bueno, porque yo tengo hijos, yo no sé, es que realmente el ser humano necesita ese planeta sano, ese planeta en el que pueda vivir. Y esto no es demagogia ecologista, esto es absolutamente práctico y real, porque es un deber de moral intrínseca. Y no quiero dilatarme más, solamente quiero en esta pequeña reflexión terminar diciendo que las decisiones que estamos tomando actualmente como sociedad pueden lastrar a las personas que vivan en años, en décadas o en siglos. Y como dice la Red Indígena Ambiental, debemos salvaguardar las decisiones para que no le afecten por lo menos hasta la 7ª generación. Si tenemos ese foco de que nuestras decisiones no afecten por lo menos hasta la 7ª generación, estaremos haciendo bien las cosas. Estaremos siendo seres humanos realmente que merezcan la pena y estaremos dejando realmente nuestra impronta, que es lo que necesitamos como sociedad y como país y como mundo. Así que bueno, muchísimas gracias y perdón por el entusiasmo, pero es que no puedo evitar, me sale solo. Muchas gracias. Y es que ha dicho algo muy importante, es responsabilidad y un deber moral de todos, de cada uno de nosotros. Y nos va a tocar pasar por una transición complicada, porque los efectos de las decisiones que se han tomado antes están aquí y van a seguir ocurriendo. Viendo lo que vemos, vamos a seguirlo permitiendo. Y algo importante que decías, Manuel, es estos efectos no se ven ahora. Se necesitan muchas cabezas también pensando cuáles pueden ser, porque ser capaces de ver los impactos de 7º grado, de 8º, Dios sabe cuándo, no es obvio. Y por ello es de todos y es interdisciplinar. ¿Qué le pedirías tú a la ciudadanía? Además de que se sube. ¿Algo específico, un primer paso? Yo que conozcan a Sophie Howe y que sigan sus pasos literalmente. No, ahora fuera de broma, sí, pues a la ciudadanía realmente que miren en su interior y miren si esto realmente es importante para ellos. Yo creo que toda persona que tenga alma, si no serían desalmados, miran en su interior y realmente sí le nace la chispa de proteger y defender a las personas que habitarán el planeta en el futuro, no me cabe duda. Y qué bonito entender que nuestro destino y el de las generaciones futuras está intrínsecamente relacionado con el del único hogar que tenemos, que es la Madre Tierra o como la queramos llamar. O sea que no es solo nuestros hijos, no son solo nuestros nietos, son todos los seres que también habitan y que nos están dando todos los días una posibilidad de tener las vidas maravillosas que tenemos. Pues sin más, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Sophie Howe, la primera comisionada para las generaciones futuras de Gales y una figura muy importante que ha conseguido grandes cosas de las que nos va a hablar y que hoy se dedica también, es la asesora para la gobernanza del futuro dentro de la Escuela de Futuros Internacionales, School for International Futures. Queremos aprender de su experiencia porque lo que queremos hacer aquí es conseguir algo como lo que tienen allí, que fue pionero y que realmente puso en jaque determinadas decisiones políticas para favorecer a esas generaciones futuras
y no solamente seguir con el cortoplacismo de la siguiente legislatura que vamos a tener. Algo a lo que ha hecho referencia Neus, también muy importante, porque parece que se nos olvida y no pedimos cuentas como ciudadanos de qué es aquello que nos prometieron y qué han hecho y cuáles son las consecuencias. Así que sin más, Sophie, es un verdadero placer tenerte aquí y estamos ávidos de conocer tu experiencia y qué nos puede ayudar para poder hacer esto realidad aquí y en Portugal también. Gracias. Well, thank you very much. Muchísimas gracias. Es mi placer estar aquí con ustedes hoy. Siempre me gusta empezar hablando de las generaciones futuras con una de mis propias generaciones futuras. Esta es mi hija, se llama Belle. Es la hija más pequeña de 5 hijos. Tiene 5 hermanos mayores, así que es bien dura. Pero así es como me gusta imaginar las generaciones futuras, sano, alegre, conectada con la naturaleza. Pero desgraciadamente no todas nuestras generaciones futuras pueden esperar a criarse así. Los niños que nacen hoy se enfrentan a posible decimación de nuestro planeta, un futuro incierto a través de cambio climático, pero también automatización y lo que puede significar para el futuro del trabajo, la desigualdad de la riqueza que lleva a la polarización política. O sea, hay muchas amenazas que se acechan a nuestras generaciones futuras. Entonces, para que los que van a nacer pueden contar con vivir en un planeta mejor de el que hemos encontrado, hay algo de que nuestras instituciones piensan a largo plazo. Lo han intentado allá en 1923. Estas son las proyecciones, las predicciones que se pensaba que iba a ocurrir en 2023, que los hombres llevarían rizos, que las mujeres se raparan la cabeza, que habría ya no más trabajo duro, que gracias a la electricidad las personas solo trabajarían 4 horas al día, pero que sí que alcanzaríamos los 200 años de edad. No han acertado del todo, pero es interesante ver cómo toman esta perspectiva larga que se publicó en periódicos, porque una parte de lo que han anticipado eran señales. Había señales allí en 1923 que luego se desarrollaba cambios en la identidad de género, cambios en la semana, la mayor longevidad, que quizás no hasta los 200 años, pero sí hay mayor longevidad. Entonces no es una cuestión de prever el futuro, porque no podemos preverlo, sino que tener presente en nuestras mentes, en nuestras instituciones y sus procesos esta visión de pensar a largo plazo. Si lo hiciéramos, estaríamos ya actuando de otra manera sobre los desafíos que vemos aquí en 2024. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los impactos de la automatización y la inteligencia artificial sobre el trabajo. Si no tomamos una posición muy proactiva en cómo dirigirlo, puede llevarnos a una distopia, una población que se envejece, que es positivo por una parte, que significa que la población vive más tiempo, pero también representa desafíos importantes en términos de los costes de los cuidados. Si como sociedad dejamos que las personas envejezcan mal, en vez de
plantear medicina preventiva para garantizar que se envejece bien, y actualmente no hay ningún país en el mundo que tiene un plan económico para abordar este tema. Estos son costes que van a tener que asumir las generaciones futuras. Cuando hablamos de las generaciones futuras, sí que estamos hablando de las generaciones más jóvenes, en el sentido de que son más cercanos al futuro, pero también estamos hablando de aquellos que todavía no han nacido. ¿Y cuál es la escala de las personas que de las que estamos hablando? Si miramos hacia 50.000 años, ahora hay 8 billones de personas vivos en el planeta Tierra. Si miramos hacia el futuro, hay 6.7 billones de personas, o sea, miles de billones de personas. Nuestras generaciones jóvenes, al ser más cercano a algunas de las cosas que ya ven venir en el futuro, nos convocan a... Bueno, como madre de 4 chicos, conozco el hip hop. Este es un hip hopero británico que dice: nunca se ha perdido tanto para tantas personas debido a la falta de acción de tan pocas personas. Nuestros jóvenes están criándose con la inseguridad climática, laboral, y hay un espíritu, un sentido de que nuestras instituciones, tal como son, nuestras instituciones democráticas y políticas, no están actuando en sus intereses. Entonces, ¿cómo nos desplazamos hacia un sistema que apoya el bienestar de las generaciones futuras? Bueno, bienvenidos a Gales, que por supuesto tiene su propio idioma. Crossoy Gymbro, que es el galés de Bienvenido a Gales. El galés es el idioma minoritario que más rápido está creciendo en el mundo, y esto es gracias en parte a la Administración de Generaciones Futuras, que está haciendo esfuerzos para que no perdamos nuestro idioma. Bueno, en 2015 se aprobó la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, que hace varias cosas. Por una parte, establece un principio general que todas nuestras instituciones públicas tienen que mostrar, siempre que toman una decisión, que están intentando tomar decisiones para resolver las necesidades de hoy sin comprometer los intereses de las generaciones futuras para resolver los problemas del presente. Todas nuestras instituciones, sean nacionales, locales, regionales, todas nuestras agencias medioambientales, sanitarias, etcétera, todos tienen que cumplir con esta ley. Esta legislación también establece 7 objetivos de bienestar a largo plazo. Estos se han redactado de una forma participativa con la ciudadanía. Invitó a una conversación nacional con la ciudadanía galés, en la que se pregunta a la población qué es el Gales que quisieras dejar a las generaciones venideras. Esto no es algo que los gobiernos suelen preguntar a los ciudadanos. Suelen preguntar cosas mucho más estrechas, como ¿apruebas o no tal plan? O ¿apruebas o no tal propuesta? Nosotros, que solemos responder a las consultas gubernamentales, en general la población más amplia no suele ni responder. Pero esto se planteó a la ciudadanía de una forma muy amplia. Se invitó a los niños en los colegios a escribir cartas, se invitó a los jóvenes agricultores, las señoras jubiladas, en centros y foros sociales. Y cuando invitas a la población a decir lo que realmente les importa, llegan a una visión mucho más profunda, y han elaborado estos 13 principios que se han reducido luego a estos 7 objetivos de bienestar. Lo interesante de estos objetivos es que el deber de la legislativa establece
que las instituciones tienen que establecer pautas que demuestran su aportación a todos los 7 objetivos. Esta es una integración en todos los áreas de la política pública, la interconexión entre las diferentes áreas de intervención pública. Por ejemplo, si no tenemos un Gales próspera en un sentido económico, pero también dentro de los límites planetarios, no tendremos un Gales sano. Actualmente hay grandes desigualdades en la longevidad de los más ricos y los más pobres. Entonces tenemos que pensar la sanidad de una forma vinculada a la igualdad. Por ejemplo, nuestra agencia medioambiental tiene que demostrar que están buscando los objetivos relacionados con la igualdad, con la vitalidad cultural y la prosperidad económica. Esto significa que están actuando más allá de las fronteras de su competencia concreta para tener una visión más completa y más conjunta. Esto establece una visión de hacia dónde queremos ir. No parece revolucionario que un país tenga una visión a largo plazo más allá de los ciclos electorales, pero de hecho sí que es absolutamente revolucionario. La mayoría de los países solo tienen un plan para los siguientes 3 o 5 años, hasta las siguientes elecciones, y luego todo cambia. Y por eso algunos de los temas grandes y inamovibles, como la sanidad a largo plazo, problemas ecológicos y medioambientales, no se acaban abordando porque no entran en estos ciclos a corto plazo. Cada vez que hay un nuevo gobierno se puede establecer nuevas estrategias, pero en este caso en Gales ya los objetivos ya no cambian. Alguien me dijo, eso es como poner una dirección en los mapas de Google. Puede que Google Maps te mande por aquí o por otra ruta en el caso de que haya tráfico o lo que sea, pero siempre te lleva al punto al que quieres llegar. Pero la mayoría de los países no saben hacia dónde quieren llegar y por eso en gran parte nos enfrentamos a la situación en la que estamos. La legislación luego establece 5 formas de trabajo que todas nuestras instituciones tienen que adoptar. Tienen que demostrar que están teniendo en cuenta el impacto a largo plazo, tienen que demostrar que están teniendo en cuenta los intereses a largo plazo y las tendencias y cómo se desarrollan. Tienen que evitar que ocurran problemas o que empeoren. Pongo esta imagen porque esto es básicamente lo que hace la mayor parte del servicio público. Aparca sus ambulancias en la parte de abajo de un acantilado y luego espera que la gente se caiga. Luego a lo mejor les repara, les recupera, les resucita, pero solo después de que han caído por el acantilado. Más evidente sería poner una barandilla, una valla, para evitar que se precipitan por el acantilado. Pero la política pública no funciona así. Tiene una visión mucho más a corto plazo. Sabemos que la prevención es mucho más eficaz que la cura, que por cada euro que dedicamos a prevención nos beneficia 40 euros de los mayores costes de reparar aquello que se ha destrozado, pero esto no está construido. Nuestra políticas públicas no están hechas para tener en cuenta estas cosas. Ahora, volviendo a la integración y cómo todo está conectado a todo. Esta es una gráfica de la OMS. Lo que demuestra son las razones por las desigualdades en expectativa de vida, en longevidad. Vemos que 35% tiene que ver con seguridad de rentas. Es decir, que la pobreza mata. Estas son cuestiones de si estás viviendo en la pobreza, si pueden alimentar a la familia. Si estás viviendo en pobreza, es mucho más probable que mueras joven
que si vives en relativa prosperidad. 29% tiene que ver con las condiciones de vivienda, que la situación de vivienda, que es la contaminación ambiental, etcétera. Luego, parte tiene que ver con el capital social y humana, las buenas relaciones, etcétera. Solo 10% tiene que ver con el sistema sanitario y, sin embargo, los gobiernos en todo el mundo, entre ellos el mío, dedican 50% de su presupuesto al sistema sanitario público, que yo agradezco mucho. Soy muy partidaria y apoyo mucho el sistema sanitario en el Reino Unido, pero una perspectiva más a largo plazo invertiría más en estas otras áreas. Luego, la siguiente parte es colaboración. Obligamos a todas las instituciones públicas a trabajar de forma conjunta a través de los consejos de servicios públicos en cada municipio o área, que están obligados a juntarse para establecer un plan a largo plazo de aquello que van a hacer para lograr estos objetivos de bienestar. Por último, participación. Implicar a la ciudadanía en aquellas decisiones que les afectan y también en idear estrategias para alcanzar estos objetivos. Se utiliza la palabra involucramiento y no solo participación política o consulta o referéndum político, porque es una participación mucho más activa e integral. Esto se ha llamado la ley del sentido común debido a estas facetas de largo plazo, a involucramiento. ¿Por qué tenemos que legislar por el sentido común? Porque en la esfera pública el sentido común no es tan común para nada y gran parte de las cosas que hacemos no tienen mucho sentido si las miramos. Por último, la legislación establece una comisión de generaciones futuras y este era mi papel durante los primeros 7 años de la legislación. Mi papel era ser la guardiana de los intereses de las generaciones futuras de Gales. Yo a veces esto lo describo como ser a la vez entrenador y árbitro. Yo asesoraba y apoyaba a las instituciones públicas, llevaba información, investigación sobre escenarios, tendencias, ayudarles a pensar en largo plazo. Yo dediqué mucho tiempo a presentar a funcionarios en un departamento a los de otro para juntar estas diferentes entidades gubernamentales y muchas veces explicando a la gente cómo tenían que pensar estas cosas de forma holística y a largo plazo. Y luego eso era la parte de entrenador y luego la parte de árbitro era hacer un seguimiento. No podía obligarle a nadie a hacer nada ni frenarle, pero sí que tenía el poder de nombrar y avergonzar. Entonces, si veía que una institución no estaba cumpliendo con esta ley o con esta visión, podía nombrarles y públicamente exigir que explicara cómo estaban teniendo en cuenta esta ley. Tenían que aportar información, evidencia. Yo tenía que editar un informe. Y si no iban a aceptar mis recomendaciones, tenían que explicar por qué y qué iban a hacer en su lugar. No sé si habéis visto este método que se llama las 3 horizontes, veo que asentís. Es una herramienta que utilizamos de manera muy eficaz para ayudar a las personas a comprender lo que estamos haciendo. Si veis la línea roja, es las cosas corrientes, business as usual. Si seguimos así, muchas cosas que hemos escuchado esta tarde, ¿dónde van a ir muchas cosas? La desigualdad, el clima, etcétera. Donde queremos llegar es el horizonte 3.
en Gales sabemos que esto significa los objetivos de bienestar. El horizonte 2 es que iniciativas, políticas, innovaciones que queremos poner en marcha como puente para conseguir el horizonte 3. Pero aquí hay una tarea. Veis que horizonte 2 es negativo y positivo. Pongamos un ejemplo de cómo esto funciona. Si nuestra misión es descarbonizar el sistema de transportes, es algo importante, pues hacer que el gobierno diera subvenciones para vehículos eléctricos, para infraestructura. El problema es que eso solo refuerza el statu quo, porque sencillamente las carreteras se harán más grandes con los vehículos eléctricos. No hablamos con los vecinos, no conectamos las comunidades, y si eres de una familia pobre, si no puedes pagarte un coche de gasolina, tampoco uno eléctrico en una carretera congestionada. Si no tenemos una visión holística que tenga en cuenta lo medioambiental, lo cultural, lo social, lo económico y su bienestar, no funcionará. Mucha mejor inversión es invertir en transporte colectivo, porque libera espacio en las carreteras, es bueno para la gente pobre, conecta a las comunidades. Podemos ver ejemplos en los que las interacciones sociales en lugares con mucho tráfico individual son bajas, en lugares con transporte colectivo son muy altas. Lo que estamos intentando hacer es ver soluciones políticas a largo plazo que puedan llevarnos al cumplimiento de estos objetivos a largo plazo. La principal prueba de la legislatura es esta. El gobierno tenía el plan de hacer una autovía de 13 carriles, ¿no? Esto lo conoceréis, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay un problema de congestión de tráfico? Pues más carreteras, ampliarlas. No sé si alguno habéis pasado tiempo en Estados Unidos. Yo he estado en Texas, donde hicieron una autovía de 12. Empezaron con 4 y luego fueron sumando otra y otra y otra. Y también sabemos que si vemos los datos a largo plazo, si construimos una carretera, pues cada vez va a tener más coches. Si partimos del principio de prevención, no se ha tenido en cuenta. Así que, ¿cómo podemos pensar cuando tenemos una ley como la del bienestar de las generaciones futuras? Intervine en los planes del gobierno, yo como comisaria, y les pedí cómo habían considerado los 5 principios, el largo plazo, cómo mostraban que una nueva carretera era la solución más integrada para conseguir esos objetivos. Les pedí que me explicaran cómo consideran esos 5 objetivos y cómo ellos estaban en coincidencia con un Gales próspero, con bajas emisiones de carbono, ¿no? Y una adaptación al cambio climático, cómo eso coincidía con el Gales resiliente, ¿no? La restauración de la naturaleza y el ecosistema, porque además la carretera pasaba por una reserva natural, cómo coincidía con el Gales saludable, cómo esto iba a afectar a la salud mental y física de las personas. Y también les pedí cómo esto coincidía con el objetivo de un Gales más igualitario, porque el 24% de las familias no tienen un coche. Así que gastar recursos fiscales del gobierno para solo los que están mejor. Así que cuando les puse el espejo de la legislación ante el gobierno, se lo puse muy difícil para explicar por qué esa era una buena solución. Para resumir, el gobierno canceló este proyecto de carreteras y decidieron invertir buena parte de ese dinero en transporte colectivo y carriles
de bicicleta y para peatones. Cuando en algunos casos, cuando hay una discusión que se plantea como economía versus el medio ambiente, siempre gana la economía. Cuando lo planteas de una manera holística, muéstrame el largo plazo, cómo se cumplen todos los elementos de bienestar, pues las decisiones son diferentes. Interviene en este programa de carreteras y de transporte del gobierno y como resultado 51 de los 55 proyectos en este sentido fueron cancelados. Pusimos en primer lugar la bicicleta y los peatones, y los coches privados quedaron como última prioridad, ¿no? Y el dinero que se estaba gastando en construir carreteras se está pasando al transporte colectivo, y hace unas meses el primero de los trenes de metro del sur de Gales pues ha empezado a funcionar como resultado de ese gasto. Algunas otras cosas como ejemplos de lo que hemos hecho, lo que quiero mostraros es ese punto de integración, cómo se unen los puntos a largo plazo. Gales quiere ser una sociedad en 2050 con 0 residuos, ¿no? Se trata de reciclar, y cómo los departamentos del gobierno asumen esta tarea para hacerla de una manera que ayude a cumplir esta visión a largo plazo y holística. Y lo que está haciendo ahora el gobierno es crear una biblioteca de las cosas en comunidad. Por ejemplo, en vez de pides prestada una tienda, ¿no? O cualquier cosa común que necesitas y que tenemos en nuestros garajes, jardines o áticos y que solo usamos una vez al año. Puedes tenerlas que consumen recursos planetarios, solo los puedes tener si tienes dinero. Si eres pobre no puedes tenerla, así que ¿por qué no compartirlas como comunidad? Así que las gentes más pobres pueden acceder a estas cosas. Así recursos planetarios se ahorran y se reúnen en comunidades coherentes y cohesionadas las personas. Esto es un café de reparaciones. Pues voluntarios, muchas veces jubilados, pues vienen, llevan ahí sus móviles, sus microondas, sus televisiones para ser reparadas en vez de ir al vertedero. Es una solución sencilla, y cuando te conectas a esta visión a largo plazo, empiezas a ver estas soluciones tan interesantes. De nuevo, el currículum escolar, cómo educamos a los hijos con vistas al futuro, no solo enseñándolo los empleos que pueden estar disponibles en el futuro. Muchos programas educativos no piensan en eso. El 64% de los niños que están en la escuela irán a empleos que todavía no existen. Así que tenemos que pensar en una manera fundamentalmente distinta en cómo educamos a las y los hijos. No solo sobre los empleos, sino una buena vida. Así que cuando vemos la trayectoria a largo plazo de lo que pasa con nuestros hijos, podemos ver tendencias preocupantes de salud mental. ¿Cómo podemos hacer un currículo escolar que exija no solo resultados académicos, sino también ser saludables, tener confianza en uno mismo como individuos? Es uno de los principales propósitos, la salud física y mental de los niños, y tener un aprendizaje ambicioso y autónomo. El aprendizaje de por vida será la nueva normalidad por el cambio tan constante de las cosas. Ser contribuyentes creativos y con sentido emprendedor. Buena parte del trabajo que hacemos hoy pertenecerá a las habilidades, a la empatía. Serán cuestiones cruciales para nuestros hijos, y finalmente tenemos este objetivo de la responsabilidad global.
Se trata de enseñar desde su tierna edad de que no son solo consumidores globales, sino ciudadanos globales. Imaginemos que cada uno de nuestros políticos hubiera sido educado en un sistema que les obligara a ser éticos, informados y responsables. Creo que el planeta no estaría como ahora. Y por último, para la cuestión de nuestra lengua, es una intervención a largo plazo que está llevando a beneficios. Y quiero hablar, sin embargo, algunos de estos desafíos que aún tenemos, porque cuando intentas transformar un sistema tal y como lo estamos haciendo en Gales, que permea todo el sistema, sigue siendo muy difícil. La ley de las generaciones futuras marca una visión que implica a todos los líderes de todos los sectores públicos y organizaciones, pero esto no significa que las cosas no sigan siendo difíciles. Cuando dejamos de hacer carreteras, no significa inmediatamente que hay más trenes que ayudan a reducir la congestión. Cuando creamos zonas bajo 20 kilómetros a la hora, esto sigue creando protestas de gente que no quieren carreteras y calles donde se va más lento, ¿no? También vemos aunque vemos un descenso de accidentes y muertes. Lo que estoy diciendo es que un sistema y una legislación que como el que tenemos en Gales es decisivo en su importancia, pero plantea muchas dificultades. Os voy a dejar con esto. Creo que lo que intentamos hacer en Gales es crear una visión positiva en la que no siempre tienes en la política, ¿no? Cuando se habla del futuro, se habla de los riesgos a evitar. Y es cierto, hay muchos riesgos a evitar, pero también hay algo que tiene que ver con crear una visión positiva. Y es esto, ¿no? El secreto de todo el cambio consiste en usar tu energía no para combatir lo viejo, sino para construir lo nuevo, ¿no? No solo mientras mantienes tu trabajo, ¿no? Y así se vuelve algo más fácil. Lo dejo ahí. Gracias. Thank you so much. And Muchas gracias. I'd like to invite all our... Y ahora nos gustaría invitar... voy al inglés. Sería el momento. Queríamos que esto fuera algo participativo porque creo que nos han contado cosas muy interesantes y también porque nos puede ayudar a ver cómo podemos dar esos pasos y formar parte de este movimiento que se convierta en algo que no tiene parón. Entonces, ahora os invitamos a hacer todas las preguntas que queráis a nuestros ponentes. Os voy pasando el micro. Bueno, yo quería agradecer el espacio. Estoy en representación del Ministerio de Juventud e Infancia. Tenemos que salir también a la manifestación enseguida, así es que quería aprovechar para agradecer. Y también aquí a mi lado está una persona que luego si quieres contar tu parte también la puedes contar. Para nosotros este eje es fundamental y de hecho quería invitaros a que construyamos juntas la ley y también agradecer la experiencia de Sofía que nos trae desde Gales. Es súper importante hacer pedagogía con los lugares que están siendo vanguardia en esto y están siendo más valientes, porque a veces cuesta un poco imaginar el camino, pero las que estáis poniendo los horizontes creo que es fundamental. Y hay algunos elementos, no voy a profundizar en esto porque podríamos pasar un buen rato analizando, que a nivel de gobernanza estamos dando pasos, pero creo que el siguiente hito debería ser llevar el derecho de las generaciones futuras a una norma de carácter estatal y bueno, yo creo que ahí somos aliadas, nos encontramos en el camino y más bien invitaros a esa co-construcción, porque para nosotras es importante que se haga con la gente y sobre todo con las que lleváis tiempo trabajando en esto también. Gracias. ¿Más preguntas? Estupendo. Hola, felicitar a las tres ponentes, a las personas que han intervenido. Por supuesto, ha sido muy interesante cada una de vuestras intervenciones. Y tenía dos preguntas, una general. En el caso de España, bajo la experiencia que tenéis cada una de vosotras, ¿cómo abordar
abordar si creéis que es más fácil o más directo ir hacia esa figura y cuál sería la instancia, si apoyarse en los ministerios, en los gobiernos o directamente en el Congreso, o si sería más útil o más directo, más rápido, por ejemplo, plantear esa necesidad de la ley del bienestar para las generaciones futuras que propone We All, o, por ejemplo, pedir la convocatoria de una Asamblea Ciudadana Nacional institucional para conseguir esto. Y luego una pregunta muy corta, muy directa para Sofía y Jou, que simplemente es una curiosidad. Has sacado una diapositiva sobre longevidad y salud relacionada con el estatus, pero no pone la fuente ni si se refiere a toda Europa, si se refiere a Gales, Reino Unido. Era simplemente saber eso. Gracias. Voy a recoger la segunda pregunta primero. Creo que te refieres al diapositivo con la gráfica. Estos son datos sobre Europa desde la OMS, la Organización Mundial de Salud. Creo que es de 2018, no estoy segura del año. Creo que la sociedad civil aquí es crucial. La sociedad civil es absolutamente crucial. Nosotros desde la Fundación para la Protección y Defensa de las Generaciones Futuras estamos apostando no solo por la creación de normativa específica y de leyes, donde la acción popular también hay mucho que decir, sino también por la instauración de la necesaria figura del defensor o la defensora de las generaciones futuras, que a lo mejor, si no se quiere ser tan ambicioso, en un paso intermedio podría ser un adjunto al defensor del pueblo, que ya es una institución que existe, que está ligado a los parlamentos y que probablemente pueda ser un paso intermedio para dar ese necesario espacio a un defensor específico y concreto. Ese puede ser un paso intermedio y evidentemente yo creo que esto la sociedad civil lo tiene que impulsar. Nosotros como fundación estamos absolutamente convencidos de que eso es así y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. Yo te puedo explicar que nuestro proceso. Empezamos pensando en una ley, defendiendo una ley. Luego nos dimos cuenta y tenemos redactado un borrador, que espero que algún día lo veas, porque no lo has visto todavía. Y nos dimos cuenta de las dificultades en cuanto a tiempo y para sacarla adelante, ¿no? Porque pueden ser años. Entonces, pensamos que quizá lo más práctico sería ir a hablar con los diferentes ministerios que tienen que ver con lo que se tiene que hacer, porque las leyes es que existen, es que no estamos hablando de partir de cero. Hay unas leyes magníficas que no están desplegadas o están mal desplegadas. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer y se pueden hacer ya, porque ya existe la ley o la norma, ¿vale? Entonces yo creo que puede ser paralelo, porque mientras se vaya mejorando todo lo que se tiene que mejorar, ya nos daremos cuenta seguramente de que nos falta una ley que sea, ¿no?, general para todo. Pero no, una cosa no excluye a la otra. Podemos empezar por lo que ya se puede y ir pensando en lo otro. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por vuestras intervenciones y por la invitación. Bueno, por alusiones, yo como adjunta al Defensor del Pueblo, trasladar que efectivamente estoy contigo en que muchas de las cuestiones que aquí se han puesto sobre la mesa de una u otra manera ya existen en España, ¿no? Tenemos un marco normativo medioambiental impresionante, muchísimas medidas que se han de adoptar a nivel municipal, autonómico y estatal que tienen que ver con las generaciones futuras. Es verdad que no está catalogado así, que no está normativizado o compilado de esa manera, pero en diversas normas hay muchas cuestiones que
que van a impactar en el futuro y que actualmente se recogen y requieren de informes previos, antes sobre todo en materia medioambiental, que requieren de informes previos para ver el impacto que pueda tener la implantación pues, de carreteras, del sector alimentario. Con las zonas de baja emisión pues tenemos un trabajo adelantado en España importante, mucha protesta también en contra de las mismas, o sea, nos ocurre lo mismo que ha ocurrido en Gales, y de toda la materia, tanto en materia medioambiental como de juventud, infancia, la figura del defensor del pueblo tiene el mandato constitucional de ser el supervisor de esa actividad administrativa, ¿no? Tenemos una doble vertiente, ¿no? La actividad administrativa puede ser supervisada por queja ciudadana, porque la ciudadanía protesta y nos dice al defensor esto no va bien o esto no me gusta o estos contenedores que se han puesto delante de mi puerta del portal deben estar en otra zona mejor, que hace menos daño al vecindario, o cualquier otra cuestión, o bien porque el propio defensor detecta situaciones que puedan tener un impacto importante en la ciudadanía y actúa de oficio. Y ahí es donde hay algunas cuestiones que a veces nosotros vemos y otras veces alguien nos tiene que avisar para decirnos que esto está pasando y poder actuar de oficio, ¿no? Cuando no queremos individualizar en una queja, en una persona única o en un colectivo de personas una situación concreta. Y bueno, pues en ese camino, desde luego, la institución del Defensor del Pueblo os recibirá cuando se pueda, cuando señalemos una cita. Podemos trabajar en conjunto y podemos ir viendo qué cosas estamos haciendo ya. De hecho, ahora quizás es una buena época porque empezamos a cerrar año y vamos a ver qué estamos diciendo, porque nosotros cada año tenemos que presentar un informe a las Cortes Generales sobre lo que hemos ido viendo, ¿no? Y cuáles son las administraciones que han colaborado, cuáles no, dónde están los mayores problemas ciudadanos, donde la ciudadanía se está quejando más, y ahí ver también que podemos identificar qué se está trabajando, que tiene beneficio actual, pero también que puede tener beneficio o perjuicio futuro. Y en ese sentido, pues ir ampliando objetivos y ir ampliando trabajo más a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. I think I'm going to shift to English because I feel. Voy a pasar al inglés, que me siento más cómoda. Pero espero con mucho interés escuchar de todos y todas. Yo llevo 6 años abogando por los derechos de los jóvenes y los estudiantes en el espacio climático, pero también sobre economías alternativas. Y me han prometido aportaciones y conversaciones intergeneracionales que se han frenado, no se han dado. No hay seguimiento de estas conversaciones. Por ejemplo, en el COP27 hay un par de conversaciones de las iniciativas climáticas europeas. Nos han escuchado, a mí y otras activistas jóvenes, pero realmente no hay seguimiento a estas conversaciones. Y me preocupa que gran parte de estas cosas se ven frenados, se quedan en el espectáculo, a cara al público, en vez de una acción. No se introduce las voces jóvenes en la toma de decisión real. También tengo experiencia como la presidenta de mi universidad en Escocia. Parte de mi manifiesto era conseguir compromisos de suma cero de nuestras instituciones. Esto lo hice garantizando que había representación de jóvenes en estos procesos. De este correo electrónico que mandé a la gestión, o sea, las personas de la gestión de la universidad, en esta reunión me quedé atónita. Estábamos un representante de la administración
no quiero decir que me acosó, pero sí que me apartó, me menospreció, no me escuchó. Fue una experiencia muy preocupante, porque yo creo que esto mismo está ocurriendo más ampliamente en otros muchos espacios. ¿Cómo podemos nosotras, como sociedad, garantizar que las comunidades marginadas que no están representadas en nuestros procesos pueden construir alianzas? Yo estoy hablando de personas jóvenes, pero en general, pensando en sistemas económicos alternativos, a personas de otros colectivos, ¿cómo podemos garantizar que estas comunidades están incluidas en la toma de decisión, que tengamos acceso a espacios limpios y vivibles y que tengamos una conexión con el futuro que nos va a tocar vivir y experimentar? Entonces, en resumen, estoy preguntando cómo podemos realmente introducir las voces de las personas jóvenes de una manera que realmente y de forma tangible se puede experimentar, se puede percibir, se puede ver. ¿Cómo podemos aupar nuestras voces y fomentar esta comunicación intergeneracional en un sentido práctico, inmediato, percibible? Porque si hay que esperar que se haga todos estos borradores y estos procesos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Te contesto la mitad que he entendido. O sea, tú lo que pides, entiende, algo práctico donde la voz de la gente, ¿no?, joven que tiene cosas que decir sobre qué futuro quisiera, ¿cómo se hace eso, no? Es un poco así. Yo te contesto eso un poco, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Bueno, no he hablado porque no he tenido tiempo, solo lo he nombrado, ¿no? La importancia de la participación. La participación a la que estamos acostumbrados es una participación muy representativa, en general, ¿no? Se representan unos cuantos que son los que decidirán o discutirán o no sé qué, hasta cuando los ministerios los ministerios piden a la sociedad, ¿no?, que digan su opinión. Mi experiencia es que se invita a los representantes o a los sectores, diferentes sectores, ¿no?, los empresariales, los activistas, no sé qué, y entonces hay un grupo allí y aquellos son los que discuten. Pero esto no es la ciudadanía, esto no lo es. Entonces nosotros lo que pedimos son otros métodos que ya existen y que se están realizando. España tiene una Asamblea Ciudadana por el Clima, Cataluña también la tiene, Baleares creo que también, y fuera de España también existen. Hay poquitas experiencias, desgraciadamente hay poquitas, tendrían que haber muchas más, ¿no? Cuando hablamos de una Asamblea Ciudadana por el Clima, no es es una fórmula que está no reglada, pero tiene unas normas claras. La gente que va allí está escogida al azar. Ya no son los representantes, los activistas que hacen más ruido o los que tienen un interés porque son un empresario. No. Son al azar entre la gente del pueblo. Se elige al azar, con una forma representativa, para que haya un poco de todo y un poco de cada región. Y a esta gente se la tiene allí unas cuantas horas, días, ¿vale?, informando sobre un tema determinado, no sobre todo, sobre unos temas determinados, con expertos de diferentes tipos, unos que apoyan, unos que van en contra, y después ellos tienen sus métodos de trabajar, de discutir, de deliberar, ¿vale?, sin hacer frentes, porque es cuando tú realmente entiendes la otra parte y puedes sacar conclusiones mucho más, como diríamos, entre todos, ¿no?, mucho más consensuadas. Eso funciona. Tenemos poca experiencia y de las que hay críticas, pero se puede hacer mucho más, mucho más. Nosotros estamos defendiendo este tipo de participación.
de este tipo, de otros, también de esto lo que hablábamos de co-creación, la visión de futuro, todo eso aquí casi prácticamente no hay práctica. Bueno, pues por aquí yo creo que tenemos mucho que hacer. Quizá algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en Gales para asegurar que las voces jóvenes sean tenidas en cuenta. La primera fue la edad de voto a los 16, un parlamento juvenil que existe junto al Parlamento Nacional y también todas las autoridades locales, los municipios tienen un consejo de juventud, toda escuela lo tiene. Esto es una ley, es obligatorio. Los organismos públicos cada vez más están intentando hacer cosas nuevas. En Cardiff, la capital, por ejemplo, es la ciudad escogida por UNICEF, por el trabajo que están haciendo con la infancia y también teniendo comisarios jóvenes, no mi tipo de comisariado, pero por ejemplo de servicios, por ejemplo de promoción de los servicios educativos. Los jóvenes están en las juntas que licitan contratos a los distintos proveedores, etcétera. Y hay varios ejemplos en Gales. En mi propia oficina tenemos la Academia de Futuros Líderes. Son 30 nuevos líderes cada año de distintos orígenes, personas que estaban, por ejemplo, en orfanatos y en jóvenes ingenieros, todo tipo de gente colaborando. Hay una serie de cosas en las que se trabajan en políticas para el interés de las nuevas generaciones, pero también lo que hacemos es que estas personas jóvenes pues hacen de mentores de líderes más viejos, ¿no? De responsables sanitarios, responsables de los ayuntamientos, y eso lo hicimos como un ensayo para ver qué sucedía y se convirtió en algo bastante exitoso. La cabeza de gobierno de Gales tiene 6 de esos líderes en su junta. Uno de los mentores responsable del fútbol en Gales ha reformado toda la estructura basando en los consejos inspirados en la ley de futuras generaciones. Hay una serie de cosas. Crear una relación entre pares, entre adultos y jóvenes, es algo poderoso desde el punto de vista de esa mentoría a la inversa. Para los líderes seniors, ¿no? Eso lo recomendaría a los distintos países si lo quieren hacer. Bueno, a mí me gustaría reforzar que es una petición expresa que el diálogo intergeneracional exista y sea de verdad. Que no es, en inglés es tokenistic, no sé cómo se dice, que es, bueno, vamos a ponerlo aquí para que quede bien, pero lo que acaba de explicar Sophie requiere mucho cambio nuestro, porque requiere reconocer al otro con la misma capacidad para aportar que yo. Y ese movimiento no es fácil. De hecho, ahora seguimos con las preguntas. Gracias a todos. ¿Quién había ido antes? Bueno, a mí me gustaría preguntar a ver qué opináis sobre un tema que a mí personalmente me obsesiona mucho, que es el de la comunicación, porque si hay que hacer una ley, si hay que hacer un cambio muy grande, profundo, hace falta un apoyo popular muy potente, y para que haya ese apoyo lo primero es que la gente tiene que saber que esto existe, porque este tipo de propuestas que estamos hablando aquí están muy fuera del diálogo que hay por ahí fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo va el camino para pasar desde donde estamos ahora al punto en el que esto se hable por la tele, que la gente lo discuta en los bares, yo qué sé, que pase al discurso público, ¿no? A lo que puedes escuchar por la calle cuando vas hablando? ¿Cómo se llega hasta ahí, desde donde estamos ahora? Sophie, yo me imagino que antes de 2015
no sé cómo estabas en Gales, no sé cuál fue el proceso para llegar a eso. Cuéntanoslo. Yeah, absolutely. Sí, por supuesto. Bueno, la situación en Gales era muy similar a la situación de aquí. Muchas leyes prometedoras. De hecho, había una ley que establecía del Parlamento galés que señalaba que el desarrollo sostenible ha de ser un principio básico de la actuación del gobierno. Pero claro, eso suena bonito, pero no tiene dientes. Luego la sociedad civil empezaba a organizarse en torno a esta cuestión. Tenían aliados en el gobierno, entre ellos un ministro en concreto. Lo que ella hizo era establecer una comisaria de desarrollo sostenible que informaba cómo el gobierno estaba cumpliendo con esta ley. Lo hacía de forma muy inteligente. Ella estaba luchando para que sus propios compañeros y compañeras en el gobierno cumpliera con esta ley, porque el ministro de Transporte no le interesaba, o sea, de uno por uno no les interesaba, pero ella trabajaba de forma conjunta con la sociedad civil y informaba sobre las acciones del gobierno. Voy a explicar que en varios países en los que he trabajado, donde conozco personas trabajando, vemos tres elementos críticos. Hay que tener la implicación de la ciudadanía estableciendo una visión de futuro. Hay que tener un campeón político, alguien, y conseguir que no sea un partido específico, sino encontrar aliados en todo el sistema. Y luego el propio sistema, los oficiales en los ministerios, organizaciones como el Defensor del Pueblo, los funcionarios. Hay que extender capacidad, porque muchos de nuestros funcionarios no tienen formación en cómo pensar en el futuro. Hay que entrar en el sistema en este sentido. Y lo que vemos en todos los países que van avanzando es que tienen estos tres elementos. Lo último que añadiría es que muchas veces hay un momento político. Hay que ir construyendo desde estas tres frentes, llamamos la prisma. Muchas veces llegas a un punto que de repente acelera el proceso. En el caso de Gales, esto era en 2010, hubo un cambio de gobierno en Westminster. Salió un gobierno conservador en Westminster con un gobierno progresista en Gales. Y lo primero que hizo en el Reino Unido era, Gales siempre quiere hacer exactamente lo contrario de lo que hace Inglaterra. Suena absurdo, tiene su gracia, pero le dio al ministro una palanca para poder ir a sus compañeros y decir, mira lo que han hecho allí. No solo no deberíamos hacer lo que han hecho ellos, que es suspender la Comisión de Desarrollo Sostenible, sino que lo tenemos que afianzar y lo pudo hacer porque ya veníamos de esta campaña en la sociedad civil. Yo no conozco las circunstancias concretas en España, pero yo diría que esto es el inicio de un movimiento en la sociedad civil, que tenemos abogados y académicos que pueden empezar a redactar. Tenemos posiblemente compañeros aliados en el ministerio, estudiantes que pueden empezar a levantar la voz. Parece que justo aquí en esta sala tenemos el inicio de cada una de estas frentes, esta prisma. Quizás esto luego coge momentum o quizás tienes la suerte de tener un punto de inflexión político. Comentaron.
y tiene que ver un poco con la comunicación, pero también con la polarización política. Y es en un contexto donde sabemos que hay algunos elementos de la democracia que están fallando en escuchar justamente a las personas jóvenes, que es justamente lo que decían antes, ¿no? Que los jóvenes no se sienten representados, sienten que no se escuchan y que los procesos pueden ser un poco lentos. ¿Qué tantos elementos institucionales ya tenía Gales cuando se empezó con este proceso? O sea, ¿qué tanto fue nuevo y qué tanto fue adaptar lo que ya existía? Porque como decía Neus antes, creo que en España existen ya una serie de elementos, de canales, de mecanismos, solo que quizás o no se conocen, como comentabas recién, ¿no? La figura del defensor del pueblo quizás no se conoce por todas las instituciones o por la ciudadanía, o no saben cómo se usa, como los canales de consulta pública que están ahí, pero en promedio son como 6 aportaciones por cada consulta pública. Entonces, ¿cómo se puede también aprovechar lo que ya existe, construir y ampliar esos elementos para que no sea todo crear de nuevo, ¿no? Porque también en una situación como la que estamos, donde juegan un montón de factores, lo económico, lo social, lo ambiental y en un contexto de crisis, ¿cómo también se pueden conjugar todos esos elementos y cómo fue un poco la experiencia de Gales? Una pregunta muy buena. Hay algunos elementos que ya existían en Gales. Por ejemplo, ya había consejos de jóvenes, consejos escolares, había un parlamento de jóvenes que ya había desaparecido, pero después de establecer la ley de futuras generaciones se restableció, el currículum se cambió para hacer un énfasis mayor en pensar el futuro. Pero se tuvo que formar cosas nuevas después de aprobar esta ley. En términos de las instituciones, bueno, creo que lo principal que puedo decir de la ley de generaciones futuras es que realmente es sencilla. No es sencillo llegar a aprobar esta ley, pero la ley en sí es sencilla. Establece una visión para la totalidad de Gales. Todo el mundo participa en ello y esto ya no cambia. Todo el mundo tiene que cumplir con esta visión. Esta es la diferencia de esta legislación que contrasta con esta cosa del Ministerio de Salud que tiene que ver con tal faceta del sistema sanitario, o esta cosa que es un límite medioambiental específico que se aplica en tal caso. Cuando tenemos este tipo de cosas, solo aquellas personas en este departamento sientan que esto es su competencia, pero no se junta con lo demás. La belleza de esta legislación tan transversal no quita lo que ya existía, sino que aporta un marco general para unir todos estos elementos y aplicar otra lente, otra forma de mirar. Entonces, este es el cambio principal. Ahora tenemos personas que son, bueno, yo los llamo los campeones frustrados, como por ejemplo el abogado medioambiental en el equipo jurídico del gobierno. Que dice, yo estoy luchando por tal ley medioambiental, pero a la vez los compañeros del Ministerio de Vivienda están construyendo encima de estos humedales, por ejemplo. Lo que esta ley permite que estas personas hagan es que desafían de una rama a otra del sistema. Su belleza es su sencillez en unir todas estas cosas desde una visión más transversal. Yo quería preguntaros una cosa, porque habéis hablado mucho de los obstáculos que hay frente a la aplicación de todas estas medidas, pero no habéis hablado de uno que sería el discurso diametralmente opuesto de figuras también muy públicas como, por ejemplo, Elon Musk, que se escudan en el progreso científico para acabar con leyes que pueden ser totalmente perjudiciales, ya no solo a nivel ecológico, sino también económico, sobre todo ahora que va a tener, me parece, un ministerio en el gobierno de los Estados Unidos, y cómo es un poco esa discusión o esa lucha entre lo que seríais vosotros en un espectro, en una esquina de esta discusión, y figuras como pueden ser esta de Elon Musk en la otra totalmente opuesta. Lo único que puedo decir es que
esto se trata de construir movimiento en toda la sociedad civil y las diferentes plataformas que están aquí. Hay nuevos desafíos que antes no había en 2012, 2013, cuando empezamos nuestra conversación nacional. Las amenazas de la desinformación entonces no eran tan prominentes como ahora. La polarización no era tan prominente. Lo que creo que diría es que hay algo sobre las conversaciones sobre el futuro que son menos polarizadoras. Si hablamos de que si queremos el futuro sea terriblemente caliente y lleno de inundaciones o no, queremos que la gente tenga vidas saludables, etcétera. La gente pues puede converger sobre una serie de valores. Y lo que no tenemos que hacer en las conversaciones es entrar sobre iniciativas concretas. Cuando empezamos con la legislación dijimos que queríamos prosperidad dentro de los límites planetarios. Si empezamos con eso en una conversación inicial, pues polarizamos desde el principio y no lleva a ninguna parte. Se trata de plantear los objetivos generales y a partir de ahí se utilizan para determinar como un suelo en el que aplicar la política. Creo que este es el mejor enfoque para no entrar en esas polarizaciones y esas discusiones. No soy muy fan de Elon Musk, pero podría decirse que piensa mucho en el futuro, pero también puedes plantearle si va a ser un futuro bajo en carbono, si esos futuros están contenidos dentro de esos objetivos. A mí lo que me fascina del caso de Gales es que porque la comisaria dice o hace reflexionar sobre que ampliar las carreteras y las autopistas no es la mejor solución para las generaciones futuras, esto se haga y la gente, la sociedad, no proteste. Porque aquí me imagino algo así, que el gobierno, alguien dice, bueno, no es lo mejor ampliar la autopista de tal y cual, y no vamos a hacerlo. O, no, pensemos, por ejemplo, yo estoy pensando en Cataluña con la ampliación del aeropuerto, que es de las cosas que, madre mía, ¿vale? Allí hay una cantidad de sectores importantes, sobre todo los económicos, que que no se les puede ocurrir pensar que no se amplíe el aeropuerto de Barcelona. Perdón, el aeropuerto de Barcelona. ¿Cómo se hace para que la ciudadanía, los sectores más interesados en que hayan carreteras, por decir algo, no proteste? Esto a mí me fascina. Bueno, algunos protestaron. No, digamos, no es un plato fácil, pero algunos ciudadanos plantearon esos objetivos, los gobiernos lo escucharon y voces poderosas que antes no habían estado, las voces de las generaciones futuras. Creo que también esto plantea desafíos. ¿Cómo puedo yo representar a las generaciones futuras? No es una solución perfecta, creo que nunca la encontraremos, pero al menos propone una perspectiva diferente sobre las decisiones. Esto no significa, por ejemplo, a menudo pienso que esto implica valentía política, ¿no?, para crear el marco para tomar decisiones osadas, ¿no?
siempre exige valentía política cuando superas los obstáculos de las pequeñas decisiones. Personalmente puedo contar nuestras reformas del transporte empezaron cerrando el tráfico en escuelas, ¿no? Y algunos de los padres pues se indignaron y fueron a los periódicos diciendo que eran medidas terribles, como vamos a llevar a nuestros niños al colegio cuando llueve. Y eso fue hace 12 años. Ahora ya nadie lo cuestiona. Los niños van en bicicleta, los padres llegan y se quedan hablando porque caminar hacia la escuela, luego hacen la compra de vuelta a casa en vez de ir a los supermercados, ¿no? A los grandes malls. Así que eso tiene un efecto en la comunidad local. Digamos, hay que pasar por encima de ese ruido, ¿no? De la inquietud ciudadana. Y en cierto modo, a mí no me importaba pues ser el escudo, ¿no? Yo no me preocupo de ser elegida. Yo soy la voz representada para hablar de cosas difíciles y, en cierto modo, les cubría a los políticos para tener cierta valentía. En relación a la pregunta de antes, que tú has dicho, Neus, y lo que ha dicho Sofía, siempre ha habido el equilibrio, que muchas veces no hay equilibrio entre el interés económico y el interés ambiental. Cuando nace el derecho ambiental, el interés ambiental primaba sobre el interés económico. Sí que es verdad que ha habido una evolución dentro de la normativa ambiental que tiende a equilibrar eso. El ejemplo que ha puesto Sofía de las escuelas, por ejemplo, o aquí en España, un ejemplo paradigmático son la normativa de espacios naturales protegidos. Cuando nace la normativa de espacios naturales protegidos en España, si tenías la mala suerte en ese momento de que se declarara un parque nacional dentro de tu territorio, era verdaderamente mala suerte porque no podías hacer absolutamente nada en el territorio, absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Que esa normativa, muy proteccionista al principio, donde primaba el interés ambiental, ha ido mutando a darle importancia también al interés económico. Y ahora tenemos una normativa de espacios naturales protegidos en España, donde sí se puede hacer actividad económica dentro de un espacio natural. Sí que es verdad que se potencia mucho la protección ambiental dentro del espacio, pero también se deja espacio a que la población que vive en ese espacio natural protegido pueda vivir dentro de ese espacio natural protegido. Lo que quiero decir con este ejemplo es que se tiende dentro del derecho ambiental a equilibrar esos dos aspectos muy importantes, el interés económico y el interés ambiental. Evidentemente no se consigue siempre, pero sí he percibido yo que hay esa tendencia. Vamos a tener que ir cerrando, me temo. No sé si hay alguna pregunta urgente. Si no, sí que me gustaría que dierais unas últimas palabras. ¿Qué pedís? ¿Qué os lleváis? Algo que ha sido importante hoy y que nos ayude a todos a realmente poner este movimiento mucho más allá y que se convierta en realidad. Yo no sé de dónde venís, algunos sí, pero otros no. Yo sí que lo que pido, como somos muy poquitos, es que os juntéis y hagáis alianza con nosotros, porque necesitamos muchas manos, muchas y mucha gente. O sea que desde aquí os invito a todos a participar en esta aventura, porque es que es una aventura casi. Bueno, yo agradecido, siempre es una oportunidad poder compartir, hablar de estos temas. Yo, en relación a lo que decía el compañero de la comunicación, yo me quedaría con que el ejemplo que ha hecho Gales, personificado en Sofi durante 7 años, sea extensible cada vez más, se comunique cada vez más, porque lo que están haciendo en Gales verdaderamente es un ejemplo a seguir y es un ejemplo de sociedad comprometida, no solo con los temas ambientales, sino con otros temas para y por las generaciones futuras. Por lo tanto, yo me quedaría, bueno, agradecimiento infinito, ha sido un honor para mí estar al lado de ella, tantas veces que la he nombrado,
cerrado y al final la tengo aquí al lado, pero realmente sí que ha sido muy importante esta ponencia porque se ha puesto voz a una acción y a una actividad que verdaderamente merece ser compartida y divulgada. Gracias. Como decía antes, creo que aquí se tiene el inicio de un movimiento desde todas las frentes de la Prisma y creo que es algo sobre el que se puede construir. También es un debate sobre dónde, como un país, se quiere posicionar. Las Naciones Unidas aprobó en septiembre un tratado sobre generaciones futuras. Hay acciones en todo el mundo. Hay un movimiento similar en Portugal. Hay una propuesta en el Parlamento irlandés, en el Parlamento escocés. El país Camerún acaba de anunciar su primer comisario de futuras generaciones. Hay legislación en el Parlamento de Kenia, hay una propuesta de ley en el Parlamento de Australia. Hay movimientos desarrollándose en la oposición, tal como son en Nueva Zelanda, en Letonia. O sea, podría seguir nombrando países que están empezando a comprender esto y moviéndose. Entonces, la cuestión es, ¿dónde quiere estar España como país? ¿Quiere estar en la vanguardia o quiere ir corriendo por detrás? Y creo que hay una oportunidad aquí de liderar. Muchas gracias. Todas los que estamos aquí y que esto dé muchos frutos. Os seguiremos informando y os enviaremos las transparencias y demás. Entiendo que no hay problema en compartir toda la información. Gracias.